En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: tercera causa por la que un líder ha perdido el primer amor. Continuaremos analizando las características de la iglesia de Éfeso y nos concentraremos en el siguiente texto bíblico. Apocalipsis capítulo 2 versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Puede ser que a causa del arduo trabajo y por el amor a Jesucristo no has desmayado y resiste con pie firme con su convicción de servir y creerle a Dios. Pero a veces él mismo comete negligencias y de la cual ha perdido el control, pero desiste en abandonar la obra. Y la tercera causa común del por qué un líder ha perdido el primer amor es porque no ha permanecido en Cristo. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 15 versículo 4 al 5.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. En otras audiciones hablamos acerca de los llamados a un ministerio, si eran de Dios o eran nombrados por los hombres, o bien por ellos mismos. He aquí el peligro latente, porque de esto debemos asegurarnos si es que se trata de las cosas de Dios. Recordemos que no es como administrar una empresa social, educativa o financiera. Lo hablamos en temas anteriores. No se trata de moverse como el mundo secular se mueve. Esta es la obra de Dios. Amén. Entonces, una vez más, ¿por quién son llamados? Son llamados por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre analizando la palabra de San Juan capítulo 15, leída anteriormente. Si nosotros somos las ramas, debemos permanecer en ellas para que demos fruto. Es como si usted estuviera en un árbol lleno de naranjas o de manzanas. Si permanece en ese árbol, usted tendrá mucho fruto por dar. Y podrá llevar mucho fruto para que otros coman también. Entonces, ¿para quiénes es el llamado? Número 1. Es para el inconverso. Venid a mí, según San Mateo capítulo 4 versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Y no es para un cierto número de personas, es para todos. Y número 2, es para el creyente. Permaneced en mí, según San Juan 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. El permanecer en Cristo nos mantiene unida a la vid verdadera, a la fuente de vida. De Cristo fluye por todas las ramas la savia, que es la vida eterna. ¿Qué es permanecer en Cristo? Como dice la palabra leída anteriormente, permanecer en la palabra y permanecer en su amor y cumplir sus mandamientos, según San Juan 15, versículo 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. El permanecer en Cristo es estar unido a la vid, o sea, en Él, y también de recibir la vida que fluye del Padre Celestial para mantenernos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar cerca de la fuente de su poder y del agua que tengo que beber, y así no tendremos sed jamás. Hay una fuente de la que tengo que beber que solo Jesús me la puede dar. La palabra de Dios dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, según San Juan capítulo 4 versículo 14. Es una fuente que nos llena de poder para exaltarlo, alabarlo y bendecirlo y santificar su nombre, abriendo nuestra boca e invocar su nombre todo el tiempo, para que de esta manera seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una fuente de vida que proviene de Dios. Entonces, si yo permanezco unido a Él, buscando de Él y bebiendo de Él, esta será mi forma de vivir hasta que seamos llevados a su morada celestial. No es una vida cristiana a medias, sino lleno de su amor y gozo en el Señor. Solo con Jesús podemos darle el mejor sentido. De esta manera, no nos acostumbraremos a estar vacíos o débiles. Solo con Jesús podemos darle el mejor sentido a una vida cristiana. Pero sin Jesús, nada podemos hacer. Las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, fueron escritas por personas llenas del Espíritu Santo. Y esto es de comprenderlo. Y aún nosotros que predicamos su palabra, debemos estar llenos del Espíritu Santo también. Y los que comprenden esto entenderán que no fueron escritas por las mentes humanas, sino que venía por la misma inspiración de Dios para con nosotros, para que tengamos una comunión con Él. Hay muchas cosas por las cuales podemos decir que estamos permaneciendo en Él. Hay pasos que debemos seguir. Cuando estás lleno del Señor, podrás entenderte fácilmente en las reuniones, en la vida devocional con el Señor, además con la música y en las relaciones con los que te aman, con tu hijo, con tu vecino o vecina, con tu esposo o esposa y aún con los enemigos, con todos. Porque cuando estás lleno de Dios, la misma palabra nos dice que cuando andamos en sus caminos, aún los enemigos se ponen en paz con Él. Dice el Proverbios capítulo 16 versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Amén. Cada uno de nosotros como cristianos debemos ser responsables en lo que hacemos para la obra de Dios. Y debe haber una paz interior que me tiene que gobernar. Y es la paz de Cristo. Y no es una paz de este mundo. Esta paz se describe en la Sagrada Escritura, según San Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Además encontramos otra escritura que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y encontramos en Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Pero lo que sucede en tiempos de hoy, muchos, porque siempre permanecen en guerra hasta con el mismo cristiano, hasta con sus servidores, hasta con sus consiervos, peleas, en contiendas, en disputas, en pensamientos. La palabra de Dios es la misma. Y esto lo vamos a comprender permaneciendo lleno del Espíritu Santo. Hay un vínculo que evidencia mi unión con el Señor. Y es el vínculo de paz ministrada por el Señor mismo. Esa paz nos tiene que gobernar. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Nos tenemos que sujetar a ella porque es un don que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Este vínculo que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ser por siempre y para siempre. Para el cristiano no es temporal, es por la eternidad. Amén. Porque puede ser que ya no tengamos las mismas amistades que tenías antes. Puede ser que si ya eres un convertido, tendrás que cambiar tu forma de pensar y actuar y dejar de ser aquella persona que fuiste.
De igual manera, cuando estamos llenos del Espíritu, nos ayudará a corregir ciertas áreas. Por ejemplo, en la debilidad, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque además podemos entristecerlo o contristarlo, como dice la Escritura, según Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, y maledicencia, y toda malicia. Amén. Por eso es que los cristianos dicen que el Espíritu Santo es una persona, porque siente, se entristece, se aleja, y que también podemos apagarlo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu, y que además podemos resistirlo. Y esto puede suceder en muchas ocasiones. No querernos dejar guiar por el Espíritu Santo es lo peor que podríamos hacer. Y a veces, quizás hasta lo resistimos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, y que además se les puede quitar. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, según Salmos capítulo 51, versículo 11. Con todo lo explicado anteriormente, al no permanecer en Cristo, la consecuencia es tan grave que al no tener al Espíritu Santo, será otro espíritu que tomará tu cuerpo. Por eso, debemos estar seguros de permanecer en Cristo siempre y estar seguros que el don del Espíritu Santo está operando en su vida. Hay muchas consecuencias para alguien que fue cristiano y ahora ya no lo es. Es lamentable que pese a todas las enseñanzas bíblicas que aprendió en su iglesia y que muchos predicadores hablaron y enseñaron en el nombre de Dios, muchos se vuelvan al mundo y no percatarse que su vida pende de un hilo. No porque pierda su vida, o sea, su cuerpo, sino su alma. Entonces, ¿a dónde están esos frutos que una vez cosechó? Todo está perdido por su falta de amor y entrega por Jesús. Por ahí hay muchos, y que ustedes lo saben, ya no están en su amor. Lo que predican es odio en los púlpitos, desamor, desesperanza y error. No están en Cristo. Ellos solo se están engañando. Porque todos sabemos que sigue cometiendo los mismos pecados. Y hablamos de siervos y siervas del Señor, líderes, maestros, pastores, obispos y uno que otro profeta según ellos. Y no es que condenemos a nadie, sino porque Dios quiere una verdadera transformación de sus corazones. Entonces cabe hacer la pregunta: ¿pueden este tipo de personas seguir liderando una congregación? Con ese pecado grave, quieren seguir liderando en los púlpitos. Y a eso le podemos decir que se engañan ellos mismos, y muchos de los que allí se congregan son engañados por él también. Lamentable situación que estamos viendo hoy en estos tiempos finales. Pero tampoco es de extrañarse. Estas cosas deben suceder porque son por señal. ¿Será que al estar ahí parados hablando de su bendita y poderosa palabra de Dios están dando los frutos del Espíritu Santo? Si están en pecado, sabemos que el árbol malo lo que produce son frutos podridos, que nadie querrá comer. ¿Por qué crees que algunos están huyendo de muchas iglesias hoy en este tiempo? A la gente le gusta comer de lo bueno, de las bendiciones de Dios y no de maldiciones que profesan algunos cristianos. Y lo bueno es que nuestro Señor Jesús ofrece por medio de su bendita palabra: el que permanece en mí
como yo en él, dará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5. Solamente con Jesús, al tener nuestra vida transformada, podemos hacer que muchos lleguen a los pies de Cristo arrepentidos y convertidos solo por medio de su gracia y amor. San Juan capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Una persona es fiel al Señor cuando logra lo máximo con los recursos y talentos que Dios le ha dado. Como dice en la parábola de los talentos, San Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios quiera que así os diga el Señor cuando entremos en su presencia y nos diga de la misma manera. Al haber explicado todo lo anteriormente, ¿qué implica en resumidas cuentas permanecer en Cristo? Implica que debemos aceptar las cosas como Jesús quiere y no como nosotros queramos. No permitamos que las cosas de Dios intervengan nuestra propia voluntad. Dios quiere que corramos los riesgos porque Él está con nosotros dispuestos a respondernos. El secreto está en nuestra unidad con Cristo. Él será nuestra ayuda, nuestra salvaguarda por siempre. Que su palabra y su amor permanezcan en nosotros hasta la eternidad. Amén. Hemos dado por qué el amor de muchos se ha enfriado en cuanto a las cosas de Dios, y es porque no han permanecido en Él. Tanto el líder o pastor de una congregación tendrá que arreglar algunas cuentas con el Señor antes que le diga siervo inútil. Dice la palabra de Dios: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Según San Mateo capítulo 25, versículo 30. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra
me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.